En mi boda, mi hermana me arrojó la bebida y dijo, por la estafadora de la familia vestida de blanco. Mi mamá corrió hacia ella, diciendo, no lo dijo en serio. Yo no respondí. Esa noche, congelé la cuenta bancaria compartida. Pero a las 8:40 de la mañana, recibieron la noticia real. La universidad le había retirado la inscripción. El pago falló. Mi mamá llamó, gritando. Todo era perfecto hasta que mi hermana Elise entró. Había una atmósfera increíble, suave, brillante, casi cinematográfica. La gente estaba genuinamente feliz por nosotros. No solo cortésmente feliz, sino el tipo de felicidad que viene de saber que te has ganado algo. La ceremonia había ido a la perfección. Julia se veía impresionante. El lugar brillaba bajo las luces suaves, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Luego ella llegó, tarde, ruidosa y envuelta en blanco. No blanco roto, ni champán ni perla. No, un vestido de novia blanco, largo y dramático. No le importó. Nunca le importa. Elise entró como si todo el día hubiera sido sobre ella. Y de alguna manera, sin decir nada al principio, simplemente succionó la energía de la habitación. Incluso la música pareció bajar por un segundo. La gente miraba fijamente. Alguien realmente se giró hacia mí y me preguntó si era una broma. Y aún así, fingimos que teníamos que hacerlo. Julia no merecía que la noche le fuera secuestrada por las payasadas de mi hermana. La miraba de reojo, esperando a medias que llorara o se molestara, pero no lo hizo. Simplemente sonrió a la gente, me tomó la mano y mantuvo viva la vibra como la absoluta reina que es. Eso lo empeoró para mí, sabiendo cuánto esfuerzo estaba poniendo en fingir que Elise no existía. Así que, igualé eso. Me reí cuando se suponía que debía hacerlo. ¿Baile? Agradecí a los invitados. Posé para fotos en las que ya no quería estar. Todo se sintió como caminar sobre vidrio. Lo que se suponía que iba a ser la noche más feliz de nuestras vidas se convirtió en esta silenciosa prueba de resistencia emocional porque Elise se aseguró de que tuviéramos que actuar como si nada hubiera pasado. Y todos lo sabíamos. Pasamos por la cena, por los bailes, por los discursos. La gente seguía preguntando si estaba bien, algunos de ellos notando, algunos simplemente adivinando que algo andaba mal. Me encogí de hombros. No iba a dejar que Elise ganara convirtiendo la noche en un desastre. Pero no necesitó una hora completa. Solo necesitó 10 segundos. Cerca del final de la recepción, justo cuando las cosas empezaban a sentirse normales de nuevo, Elise se levantó de su asiento con una copa de vino tinto. La música estaba baja. Todos se reían. Algunos invitados todavía hacían brindis espontáneos. Pensé que tal vez, solo tal vez, iba a tratar de suavizarlo, fingir ser amable por el bien de las apariencias. En cambio, se giró hacia Julia, no hacia mí, y dijo, por la estafadora de la familia vestida de blanco. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, arrojó el vino. No apuntó a Julia. Apuntó a mí. Me golpeó de lleno. El rojo oscuro salpicó mi camisa blanca, empapando mi chaqueta, goteando por mi corbata. Fue tan rápido, tan deliberado que la gente ni siquiera lo procesó de inmediato. Mi tío realmente se rió, pensando que era una broma antes de darse cuenta de que no lo era. Luego silencio. Algunas personas se levantaron. Una de las primas de Julia dejó caer su copa. Y mi madre, Dios me ayude. Corrió hacia Elise, agarrándola del brazo, murmurando frenéticamente. No lo dijo en serio. Por supuesto que lo dijo en serio. Elise nunca deja que su ira se quede en silencio. Siempre quema toda la habitación solo para sentir que ella es la que está de pie sobre las cenizas. No dije una palabra. Ni a ella, ni a mi mamá, ni a nadie. Simplemente me alejé, me limpié, me cambié la ropa de repuesto que había guardado por si acaso pasaba algo. No para esto, solo para un derrame o accidente o tal vez sudor. No esto. Y luego volví a salir sonriendo de nuevo, fingiendo de nuevo, porque Julia merecía recordar la noche como perfecta, sin importar lo mal que mi hermana tratara de envenenarla.
Pero por dentro, tomé una decisión. Esa fue la última vez que Elise me humillaría. Después de que todos se fueron, después de que el lugar se despejó y Julia se quedó dormida a mi lado, todavía radiante, todavía feliz, me quedé despierto. Inicié sesión en la cuenta bancaria compartida, la que Elise tenía acceso, la que había financiado durante meses para la matrícula, el alquiler, las emergencias, todo. La cuenta que evitaba que su vida se desmoronara mientras ella jugaba a ser una víctima. La congelé, la bloqueé por completo. Sin advertencia, sin aviso. A las 8:40 de la mañana, su escuela le envió un correo electrónico. El pago final fue rechazado. Inscripción retirada. A las 8:41, sonó mi teléfono. Era mi madre gritando. No contesté la llamada. No de inmediato. La vi sonar mientras estaba sentado en la encimera de la cocina bebiendo café. Julia todavía estaba dormida arriba, y no quería traer este caos a nuestro primer día completo como pareja casada. En el momento en que contestara, comenzaría, las preguntas, el viaje de la culpa, la preocupación falsa superpuesta a la rabia. Mi mamá comenzaría con lo devastada que estaba Elise, luego cambiaría a cómo yo había reaccionado exageradamente. Así es como siempre iba. Así que, la dejé ir al buzón de voz. Luego, llamó una y otra vez. A la quinta llamada perdida, llegó un mensaje de texto, una frase. Pregúntale, ¿qué le hiciste a tu hermana? Como si yo hubiera hecho algo. Respondí con una sola palabra. Nada, porque realmente no lo había hecho. No hasta ahora. E incluso esto no se sintió como venganza. Se sintió como corrección. Durante demasiado tiempo, me había esforzado al máximo para evitar que la vida de Elise se desmoronara. Ella gastó sus ahorros el año pasado en algún esquema piramidal en el que su amiga la metió. La saqué de apuros. Perdió la fecha límite de la beca para la escuela. Cubrí la matrícula. Chocó su coche y no tenía seguro. La ayudé a encontrar un alquiler. Nunca dijo gracias. Simplemente actuó como si se le debiera. Pero lo que hizo en la boda, eso pasó a ser algo más. Y por una vez, la dejé lidiar con las consecuencias. Al mediodía, mi papá también llamó. A diferencia de mi mamá, no era dramático, pero era directo. Me preguntó si entendía lo grave que era esto, que Elise no tenía forma de arreglar esto ahora, que la universidad no haría excepciones porque su hermano estaba siendo mezquino, que podría perder todo el semestre, posiblemente el año. Dije, bien. Silencio en la línea. Luego dijo algo como, ¿no quieres decir eso? Y simplemente le dije que claramente no me conocía muy bien. Ese fue el momento en que empezó a cambiar. Porque durante años me habían visto como el que podía absorberlo todo, el que nunca perdía el control, el que siempre pagaba, siempre perdonaba, siempre mantenía la paz. Y dependían de eso. Construyeron su comodidad en eso, en mí. Ahora yo era el problema. Pero no sabían ni la mitad porque congelar la cuenta, eso era solo el comienzo. Más tarde esa tarde, inicié sesión en el portal de seguros y la eliminé del plan de salud al que la había añadido. Nunca pagó ni un centavo por ello, y se suponía que solo era temporal, solo hasta que se pusiera de pie. Había estado en él durante casi 2 años. Silenciosamente, cerré esa puerta, también. Luego entré en el portal de préstamos estudiantiles, el que estaba vinculado a mi nombre y cambié los pagos automáticos que había configurado para sus mínimos. Los cancelé. Se incumplirán en un mes a menos que ella interviniera. No le dije una palabra y no publiqué nada al respecto en línea. No hice una escena ni traté de avergonzarla como ella me había avergonzado a mí. Simplemente dejé que el suelo debajo de ella se cayera silenciosamente. Porque aquí está lo que nadie en la familia quería admitir. Toda la estabilidad de Elise venía de mí. Cada cosa buena que tenía era heredada de la gracia de otra persona o rescatada cuando la arruinaba. Y cuando decidió humillarme en el único momento de mi vida que se suponía que era sagrado, eso fue ella cobrando el último de su crédito. En la cena, Julia me preguntó si quería hablar sobre lo que pasó. Le dije que todo ya estaba resuelto. No pidió detalles, pero sonrió un poco.
Los 2 días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. No más llamadas gritando. No hay mensajes de voz dramáticos, solo silencio, que era casi peor porque sabía lo que significaba. Se estaban reagrupando, tratando de averiguar cómo darle la vuelta, cómo hacerme volver a la línea. Me había salido del guión. Eso los asustó más que nada. Pero el silencio no duró. Para el tercer día, comenzó. Comenzó pequeño. Mi mamá me envió un mensaje de texto con una foto de la antigua carta de aceptación de Elise, como si eso de alguna manera justificara por qué debería arreglarlo todo. Luego un mensaje sobre cómo la gente comete errores y cómo el estrés afecta a las personas de diferentes maneras y cómo las bodas pueden ser emocionales. No hubo mención del vino, ni disculpas, solo frases pasivas que orbitaban alrededor de lo que había sucedido como si fuera el clima. Ignoré todo eso. Luego ella escaló. Le envió un mensaje a Julia en Instagram. Eso era nuevo. Me llamó controlador, dijo que estaba castigando a Elise e insinuó sin decirlo directamente que Julia debería estar atenta a las señales de ese comportamiento. Julia me lo leyó en voz alta mientras nos cepillábamos los dientes. Ambos nos quedamos mirando el uno al otro en el espejo y nos reímos. Ahí fue cuando quedó claro que no estaban tratando de que perdonara a Elise. Estaban tratando de avergonzarme para que cumpliera. Finalmente le envié un mensaje de texto a mi mamá con una frase. Si se disculpa directamente con Julia, consideraré hablar. No hubo respuesta porque Elise nunca se disculpa. No cuando está equivocada, especialmente no con otras mujeres. Luego vino la brigada de primos. Textos de personas de las que no había sabido nada en años. Mensajes largos con calidez falsa como, hey hombre, no hemos hablado en un tiempo, pero solo quería decir. Todos ellos tratando de ablandarme, convencerme, recordarme lo unida que solía estar la familia, como Elise siempre me admiraba, como esto era solo un mal momento, un paso en falso, un malentendido. Uno incluso escribió, ya sabes cómo es ella. Tú eres el estable. Contamos contigo para volver a unir esto. Ahí estaba. Tú eres el estable. Esa línea me cabreó más que nada porque sí, siempre he sido el estable. El que aparece, paga a tiempo, arregla lo que se rompe, se traga cada insulto en aras de mantener las cosas en paz. Y esperaban que lo hiciera de nuevo como un reloj. Pero no lo iba a hacer esta vez. No después de lo que le hizo a Julia. No después de todo lo que he cargado durante años mientras Elise desataba el caos y esperaba desfiles a cambio. Así que empecé a hacer movimientos. Llamé a la universidad y confirmé lo que ya sabía. Su lugar se había ido. La fecha límite de pago final había pasado. Su lugar fue ofrecido a la siguiente persona en la lista. Entonces descubrí algo interesante. Su alojamiento en el campus había estado ligado a la inscripción, lo que significaba que tenía 2 semanas para desalojar. No se lo había dicho a nadie todavía. Así que esperé. Y el 6.º día después de la boda, recibí el primer mensaje de la propia Elise. Solo un emoji de pulgar hacia arriba. Eso es todo. Sin palabras, sin explicaciones, solo un pulgar hacia arriba como si esto fuera una especie de broma, como si todo lo que se estaba desmoronando en su vida todavía estuviera por debajo de ella, todavía de alguna manera fuera mi culpa. No respondí, pero sabía lo que vendría porque aún no había tocado fondo. Y había terminado de amortiguar su caída. Día 7, una semana después de la boda y la primera llamada de Elise finalmente llegó. La dejé ir al buzón de voz. Quería ver qué tono tomaría. No me decepcionó. No hubo disculpas, ni mención del vino. Simplemente dijo que había oído que la cuenta se había congelado y que debía haber habido algún tipo de error. Dijo que estaba llamando porque la oficina de alquileres en su alojamiento estudiantil estaba siendo rara y me pidió que simplemente lo aclarara rápidamente. Como si fuéramos socios comerciales. No respondí, pero a la mañana siguiente volvió a enviar un mensaje de texto diciendo, me están diciendo que tengo que mudarme el viernes. ¿En serio? ¿Vas a dejar que eso suceda? Sí, lo iba a hacer. No sé qué esperaba. Tal vez algún colapso emocional por mi parte.
Tal vez Julia haciéndome sentir culpable para que fuera la persona más grande, pero no era así como iba a ser esto. Julia, por su parte, había estado observando todo el asunto desarrollarse con esta fuerza silenciosa. Nunca me dijo qué hacer. No necesitaba hacerlo. Estábamos alineados. Pero entonces sucedió algo inesperado. Elise publicó una foto en Instagram. No una de esas citas vagas y dramáticas que la gente usa cuando está en espiral. Esta era ella sonriendo, sosteniendo una copa de vino de nuevo con la leyenda: algunas personas son geniales para fingir. Supongo que aprendí de los mejores. Y me etiquetó. Ahí fue cuando me di cuenta de que no solo pensaba que podía salir de esto hablando. Pensó que podía controlar públicamente la historia, hacerme parecer mezquino, despiadado, frío. No respondí. Pero unas horas más tarde, recibí un mensaje directo de un antiguo compañero de trabajo diciendo: «Oye, vi la publicación de tu hermana. ¿Todo bien?». Y ahí es cuando cambié un interruptor. No discutí. No publiqué nada a cambio. Hice algo mucho peor. Me puse en contacto con la fundación de becas de la que había estado alardeando todo el año, la que solicitó a última hora después de que la empujé a través del proceso. Lo que no sabía era que mi carta de apoyo había ayudado a impulsarla. Había garantizado su estabilidad, madurez, carácter. Así que les envié un correo electrónico para retirar mi respaldo. Ni siquiera tuve que mentir. Simplemente incluí una copia del aviso de retiro de la universidad y les hice saber que ya no podía apoyar su participación en el programa. Hicieron algunas preguntas. Respondí cortésmente, profesionalmente. A la tarde siguiente, también fue eliminada de la beca. Se enteró casi al instante. Me llamó 3 veces seguidas. Esta vez, contesté. Ni siquiera trató de enmascarar el pánico. Dijo que había arruinado su futuro, que estaba celoso de su potencial, que tenía planes reales, y ahora todo se estaba desmoronando porque estaba siendo vengativo. No dije nada, simplemente dejé que el silencio colgase. Luego preguntó qué haría falta. Dinero, una disculpa pública, que la dejara publicar algo para que quedara claro. Estaba tratando de negociar como si fuera una transacción comercial. Le dije que no había nada que pudiera ofrecer. Ella dijo: «¿No estás hablando en serio? Esta es tu hermana». Y yo dije: «Sí, eso solía significar algo». Luego colgué. Para el viernes, fue oficialmente desalojada de las residencias estudiantiles. No escuché a dónde fue a parar. Mi mamá trató de hacerme sentir culpable de nuevo ese fin de semana. Envió una foto de Elise sentada en el sofá de un amigo con sus pertenencias en bolsas de basura a su alrededor, pero noté algo en el fondo. Una de las cajas tenía mi letra. Del año pasado. Ahí fue cuando recordé que se la había empacado cuando se mudó a la escuela la primera vez, etiqueté todo, doblé su ropa. Me senté allí mirando la foto y me di cuenta de cuánta de mi vida había ido a mantener la suya unida. Ya no más. Para el final de esa semana, no era solo Elise la que se estaba desmoronando. Era toda la maldita familia. Primero vinieron los textos grupales. Un hilo de primos repentinamente se reavivó después de un año de silencio lleno de vagas comprobaciones y mensajes de «pensando en ti», que no estaban engañando a nadie. Entonces el verdadero tono se deslizó. Cosas como «la familia es todo lo que tenemos y tal vez haya una manera de encontrarnos a mitad de camino». Entonces mi tía intervino. Ella dijo: «Óscar, no sabemos lo que pasó, pero congelar la vida de alguien así, no está bien. Elise puede haber cometido un error, pero esto es extremo». ¿Extremo? La palabra me hizo reír. Nadie lo llamó extremo cuando pagué su comida después de que gastó su tarjeta en Trader Joe's. Nadie dijo que era extremo cuando apareció borracha en mi graduación y le dijo a Julia que estaba sorprendida de que alguien como ella pudiera conmigo. Nadie tuvo una sola palabra para todo eso. Pero ahora, cuando dejé de protegerla, de repente yo era el villano. Ahí fue cuando realmente me di cuenta. Esto no se trataba de lo que era justo o correcto. Esto se trataba del sistema, los roles que siempre habíamos jugado. Elise era la inestable, la que la gente se preocupaba, atendía,
perdonaba. Yo era el responsable, la red de seguridad, y había cortado la red. Así que, toda la estructura estaba temblando. Mi papá finalmente me envió un mensaje de texto en privado. No gritó ni discutió. Solo hizo una pregunta. ¿Quieres tener una relación con tu familia o no? Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba porque hasta ese momento, no había considerado lo que esto iba a costar a largo plazo. Pero en el segundo que leí ese mensaje, me di cuenta de algo frío y claro. No querían reconciliación. Querían restablecer. Que yo volviera a pagar, a arreglar, a absorber. Y si no estaba de acuerdo con eso, entonces yo era el problema. Así que respondí honestamente. No así. No respondió. Entonces vino la verdadera bola curva. Los padres de Julia se pusieron en contacto. Su mamá llamó y preguntó si todo estaba bien. Pensé que alguien les había dicho algo, pero no, fue solo Julia quien mencionó al pasar que estábamos lidiando con algunos problemas familiares. Pero su mamá supo de inmediato lo que eso significaba. Ella dijo, es la semana de tu boda. Las personas que se supone que te aman más te acaban de mostrar quiénes son realmente. No ignores eso. No lo hice. No pude. Ese fin de semana, cenamos con los padres de Julia. Conversación tranquila, simple, honesta. Les contamos todo. Sin drama, solo hechos. Su papá, que normalmente es callado, se echó hacia atrás y dijo, bueno, parece que finalmente has terminado de interpretar el papel que te escribieron. Asentí. Y luego hizo la pregunta que no esperaba. Entonces, ¿qué vas a hacer después? Había estado tan concentrado en alejarme de Elise del sistema que no había pensado en lo que vendría después. Pero ya tenía la respuesta porque tenía una última carta para jugar. Esperé hasta el lunes por la mañana. Elise todavía no se había puesto en contacto de nuevo después de la llamada. Probablemente porque pensó que ya había quemado todos los puentes. Pero la verdad era que ni siquiera había visto el fuego todavía. Porque por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando al caos de ella. Estaba creando el mío propio. Llamé a la asesora académica de la universidad, la que solía ponerme en copia en todas las comunicaciones de Elise. Se acordaba de mí. Hice una pregunta. Elise ha solicitado la reinscripción ya. No lo había hecho, ni siquiera lo había intentado, lo que significaba que no tenía nada. Ni alojamiento, ni beca, ni clases, ni trabajo, y todavía no les había contado a nuestros padres toda la verdad. Podía decir que si supieran lo lejos que había llegado, estarían llamando de nuevo. En cambio, silencio. Pero sabía que eso no duraría. Martes 8:03 de la mañana. Elise apareció en mi apartamento. No abrí la puerta. Se quedó afuera durante 12 minutos. Llamó 2 veces. La observé a través de la mirilla, con los brazos cruzados, todavía fingiendo que no se estaba desmoronando. Entonces, finalmente, deslizó algo por debajo de la puerta. Una carta escrita a mano. No era una disculpa. Era una lista, literalmente una lista de cosas que necesitaba para volver a encarrilarse. Matrícula total, estimación de alquiler, incluso una línea sobre 6 meses de estabilidad hasta que pueda transferir créditos. Al final, escribió, sé que no te debo esto, pero te lo pido de todos modos. Esa línea se quedó conmigo, no porque fuera sincera, sino porque significaba que por primera vez realmente lo sabía. Sabía que ya no le debía nada. Dejé la carta en el suelo. Al día siguiente, llamó a nuestra mamá y finalmente le contó todo. Cómo perdió su inscripción, el desalojo de las residencias estudiantiles, la beca, todo. Mi mamá me llamó esa noche sollozando. Ella dijo, tiene miedo, Oscar. Nunca ha sido así. No sabes cómo está ahora mismo. Y yo dije, sé exactamente cómo está. Luego dije la única frase que nunca escucharon de mí en toda mi vida. No la voy a ayudar. No esta vez. No la próxima vez. Nunca más. No gritó. Simplemente lloró.
Dijo algo sobre cómo no nos crió para estar tan divididos. Le dije que nos crió para creer que siempre arreglaría lo que Elise rompiera. Y ahora estaba viendo lo que pasaba cuando no lo hacía. Más tarde esa semana, recibí otra carta de Elise. Esta vez era más corta. Solo un párrafo. Sin números, sin súplicas, solo esto. Ahora lo entiendo. Realmente ya no me vas a salvar. No sé qué hacer. Eso fue lo más parecido a una disculpa que me haya dado. Pero para entonces, ya no importaba. No respondí. Simplemente doblé la carta y la guardé en un cajón. No por sentimiento, sino como un recordatorio, porque personas como Elise no cambian cuando te lastiman. Cambian cuando dejas de amortiguar la caída. Y había terminado de jugar a la red. El fin. Pasaron 3 semanas. El silencio era casi inquietante. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin noticias de mis padres. Incluso las redes sociales de Elise se oscurecieron, silencio de radio, como si hubiera desaparecido del mapa. Parte de mí pensó que tal vez se fue del estado, corrió de vuelta a algún grupo de amigos o saltó de sofá hasta que pudiera aterrizar en algún lugar suave de nuevo. Pero eso no fue lo que pasó porque en una mañana aleatoria de jueves, Julia escuchó un golpe en la puerta. No era Elise. Era su ex, Jason. Apenas lo reconocí. Se veía peor de lo que recordaba, delgado, cansado, como si la vida lo hubiera estado masticando por un tiempo y finalmente comenzó a tragar. Julia me llamó en voz baja, y me acerqué a la puerta preguntándome por qué diablos este tipo estaba de repente de vuelta en nuestra órbita. Dijo que no quería ningún drama. Dijo que se había encontrado con Elise 2 noches antes. Estaba viviendo en un motel de pago por semana en las afueras de la ciudad. Eso solo debería haber sido impactante, pero lo que vino después hizo que mi estómago se retorciera. Ella le dijo que estaba embarazada. No dije nada al principio. Solo lo miré fijamente. ¿Por qué? ¿Qué se supone que debes decir a algo así? Ni siquiera lo creí. No porque pensara que no mentiría, sino porque no pensé que usaría eso. Jason dijo que no le pidió nada. Ni dinero, ni ayuda. Simplemente dijo que necesitaba decírselo a alguien. Y luego me miró y dijo algo que me sacó el aire de los pulmones. Ella dijo, sigues siendo la única persona que realmente la ha cuidado. Y sabe que lo arruinó. Luego sacó un trozo de papel de su chaqueta. Una impresión doblada de alguna clínica. Sin membrete oficial, solo un formulario, el tipo que te entregan en una pequeña sala de espera. Embarazo confirmado. 6 semanas. Julia se quedó de pie detrás de mí, en silencio. Jason me lo entregó como si fuera un objeto maldito que ya no quería sostener. Luego se fue. Sin preguntas, sin peticiones. Simplemente dijo, pensé que querría saberlo. Y desapareció. Cerré la puerta, me senté a la mesa de la cocina, desdoblé el papel, simplemente lo miré fijamente, y no sentí lo que esperaba sentir. Ni ira, ni culpa. Sentí alivio porque ahora sabía que esto no se trataba solo de matrícula o vino o becas. Se trataba de toda la vida de Elise desmoronándose. Y ya no se estaba acercando para manipularme. Estaba entrando en espiral completa y silenciosamente. Julia se sentó a mi lado. Tampoco dijo nada. Finalmente, doblé el papel y lo puse en el mismo cajón con la carta. Ese cajón se está llenando. No les conté a mis padres. Todavía no. No porque quisiera ocultarlo, sino porque por una vez no era mi trabajo arreglar, explicar o absorberlo. Que se enteren por su cuenta. Esta vez, había terminado de amortiguar nada.